Un saludo a todos. Soy Julio Loredo, peruano. Vivo en Italia, donde soy presidente de la Asociación Tradición, Familia, Propiedad TFP. Hace unos días hice un vídeo en italiano sobre el magisterio de la Iglesia sobre la guerra justa. Todo el contexto de la guerra, de la invasión rusa de la Ucrania y la posibilidad de una guerra no solo europea, sino incluso mundial, me llevaron a hacer este vídeo para una radio católica italiana. Algunos amigos hispanos me pidieron si pudiese hacer el mismo vídeo en español. Por lo tanto, hoy con mucho gusto hago el mismo vídeo en español. El magisterio de la Iglesia sobre la guerra justa, quiere decir la doctrina católica en temas de guerra y de paz. La situación internacional es la que vemos. Hubo una invasión de la Federación Rusa a Ucrania, una guerra que ya se está arrastrando por un poco más de 2 meses y una guerra que fácilmente podrá tornarse una guerra europea, sino incluso mundial, sería la tercera guerra mundial, pero esta vez una guerra atómica. Desde el momento en que de una parte pueden entrar los Estados Unidos, de otra parte entraría la China, etcétera, estamos en una situación internacional muy difícil. Esta situación evidentemente ha causado una reacción incluso psicológica, incluso temperamental, trayendo el espantapájaros de la guerra, trayendo el peligro de la guerra. Eso ha causado que algunas voces dentro de la Iglesia, incluso muy elevadas, hayan dicho que la Iglesia católica es contraria a todas las guerras. Quiere decir que la guerra es de por sí, de suyo, un mal, y por lo tanto un católico en ninguna circunstancia puede hacer la guerra. Ahora, esto no es verdad, en el sentido que nosotros somos hijos de una iglesia que tiene 2000 años. En estos 2000 años, la iglesia ha destilado, ha desarrollado lo que se llama el magisterio, es decir, la doctrina de la iglesia, el magisterio infalible, magisterio ordinario, extraordinario, etcétera. Después a lo que se llama el consenso de los doctores, quiere decir el consenso de los grandes teólogos, desde los padres de la iglesia, es decir, la patrística de los primeros siglos, pasando por la escolástica medieval, la segunda escolástica, etcétera. Todo esto hace un corpus, un cuerpo doctrinal que ya tiene 2000 años y que macizamente, invariablemente, enseña que puede haber una guerra justa. Quiere decir, pueden haber circunstancias en las cuales un católico pueda o incluso deba hacer la guerra. ¿En qué se basa este magisterio? Yo lo voy a intentar explicar muy brevemente y casi esquemáticamente, porque evidentemente es un tema que podría dar para muchas lecciones. Y lo hago siguiendo el mismo esquema que usé para el vídeo en italiano del cual les hablé al comienzo. Por su propia naturaleza, todas las criaturas racionales tienden a la tranquilidad y a la paz. Incluso las no racionales, todo el universo tiende para el equilibrio. Si ustedes han estudiado ciencia, conocen la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo sistema energético tiende al menor nivel de energía, quiere decir al reposo, a la serenidad, a la paz, es lo que se llama la entropía, el principio, la ley de la entropía. Es decir, incluso los seres materiales tienden al equilibrio, tienden al reposo. Si yo dejo caer alguna cosa, esa cosa cae en mi mano, por ejemplo, y ahí se queda. De por sí no se mueve, si no es movida por otra,
por otro agente, por ejemplo yo. Esto es sobre todo así para los seres racionales. Los seres racionales anhelan naturalmente la tranquilidad y la paz. Por ejemplo, una familia. La situación natural de una familia es un ambiente de amor, de concordia, de paz, de felicidad. Pueden haber problemas, pueden haber discusiones, pueden haber peleitas, pero esas son situaciones que se deben superar lo más rápidamente posible. A nadie le gusta estar peleando todo el tiempo. A todos nos gusta una familia unida, amorosa y llena de empatía. Ahora, esto que es una situación general para todos los seres humanos, todos los seres racionales, lo es aún más para los católicos, porque para nosotros católicos la paz es un imperativo, es una orden divina. Nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cada vez que aparecía o llegaba a un lugar, que decía, la paz sea con ustedes. Y San Juan, capítulo 14, versículo 27, da la frase clásica, cuando nuestro Señor llega, es decir, entra en el cenáculo después de la resurrección, dice, os dejo la paz, os doy mi paz. Y es aquí que tenemos que comenzar a hacer un análisis un poco más profundo de aquello que significa paz. Nuestro Señor nos dice, os doy la paz. Dijo, la paz os doy mi paz. Quiere decir, existe una paz de Cristo que no es la paz del mundo. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo, él mismo, luego después de haber dicho eso, dice, yo os doy la paz no como la da el mundo. Por lo tanto, no toda paz es buena. Hay la paz de Cristo, después veremos en qué consiste la paz de Cristo, y hay la paz que es la verdadera paz, y hay la paz del mundo, que no es la verdadera paz. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo os doy la paz, no como la da el mundo, yo doy mi paz. Y es así que el mismo Jesucristo que dijo, yo mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34, no vine para traer la paz, sino la espada. Bueno, dice, hay una contradicción, porque él dijo, os doy mi paz, y después dice, yo no vine a traer la paz, sino la espada. No hay ninguna contradicción, es que él está hablando de dos paces diferentes. Él vino a traer mi paz, sin la paz de Cristo, contra la otra aparente y falsa paz, él vino a traer la espada. No vine a traer la paz, sino la espada. Y obviamente no es cualquier espada, así como la paz no es cualquier paz, sino su paz. Esta no es cualquier espada, sino su espada. Y así vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, el hombre manso, suave, dulce por excelencia, el hombre Dios que decía, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ese mismo hombre expulsó con la fuerza a los mercaderes del templo, apostrofándoles duramente, raza de víboras. Por eso lo dice en otra ocasión, pero también son los apóstrofes de nuestro Señor Jesucristo al Sinedio. Y a los mercaderes dice, no sabéis que esta es una casa de oración y vos la habéis transformado, ustedes la han transformado en una espelunca de ladrones. Es decir, nosotros tenemos que imaginar a nuestro Señor lleno de ira santa, lleno de rechazo para con el mal. Y este es el mismo Cristo que con toda dulzura decía, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, ustedes ven que hay paz, y hay espada, y hay espada.
Ahora, ¿qué es la paz? Vamos a entrar un poco más en la noción de paz. La paz que nuestro Señor nos dejó es la paz de Cristo en el reino de Cristo. ¿Qué es el reino de Cristo? Antes que nada es el reino interno, lo que se llama in interiore homine, es decir, en el interior del hombre. Quiere decir, es la paz del alma de aquel que observa la palabra de Dios, aquel que redimido, librado por lo tanto del pecado y reconciliado con Dios, cumple con sus preceptos e intenta santificarse para ir al cielo. Por lo tanto, la noción, y lo vamos a ver un poco más profundamente después, la noción principal es orden. Es ese orden interno por el cual la fe ilumina la inteligencia, que guía la voluntad, que somete la sensibilidad. Este es el orden interno que debe haber en el hombre. Cuando el hombre tiene este orden interno, este orden se proyecta en todo lo que él dice, en todo lo que él hace. Por lo tanto, el reino de Cristo interno se transforma en el reino social de Cristo y son las manifestaciones externas del reino de Cristo donde tiene que reinar también la paz. Quien mejor estudió, o el primero que estudió este tema fue San Agustín, en el famosísimo libro La ciudad de Dios, de Civitate Dei. Y él aquí, San Agustín, define en el capítulo 19 de la ciudad de Dios, él define qué es la paz y dice, la paz del cuerpo es la ordenada proporción de las partes. Claro. Si yo tengo un brazo que me pesa 100 kilos y tengo otro brazo que me pesa 1 kilo, yo no voy a estar proporcionado, yo voy a tener siempre un problema para caminar, para moverme, para manejar, no voy a estar en paz. La paz del cuerpo, dice San Agustín, es la ordenada proporción de las partes. La paz del alma irracional, que es decir, los animales, es la ordenada obediencia de sus inclinaciones. Si un animal sigue sus instintos, que son gobernados por la ley eterna, por Dios, él está en orden. La paz del alma racional es el ordenado acuerdo del pensar y el actuar. Claro, si yo pienso una cosa y hago otra, yo estoy loco. Y evidentemente un loco no está en orden, un loco no tiene paz. Imagínense ustedes que yo tengo sed y quiero agarrar un vaso de agua para tomar agua para disectarme. Y en vez de agarrar el vaso de agua, yo me doy un puño en la cara. Es decir, entre mi pensar y mi actuar no hay una correlación ordenada. Yo no estoy en orden, no estoy en paz. La paz, sigue San Agustín, la paz del hombre puesto en el plan de Dios es la ordenada obediencia en la fe y la dependencia de la ley eterna. La paz de los hombres es la ordenada concordia. La paz del Estado es la ordenada concordia entre el comandar y el obedecer. La paz de la ciudad celestial, el cielo, es la unión sumamente ordenada de los seres felices que ven a Dios cara a cara. La paz del universo es la tranquilidad del orden. Del orden, perdón. Estoy leyendo en italiano. Tranquilidad del orden. Esta es la definición de paz. Tranquilitas ordines. Quiere decir la tranquilidad en el orden. Por lo tanto, ustedes ven que para que haya paz, tiene que haber dos elementos, no uno, dos elementos. Tranquilidad y orden. Si falta un elemento, no podemos decir que haya paz. Por ejemplo, un enfermo. Un enfermo puede estar tranquilamente echado en su cama. Su cuerpo no está en paz, él está enfermo.
Un enfermo de COVID, por ejemplo, internado en la UCI, él no está en paz, él está enfermo. Y sin embargo, él está tranquilo, está en su cama, incluso sedado. En el caso de un paciente grave de COVID, ustedes saben que son sedados. Por lo tanto, no basta la tranquilidad para haber paz. Lo mismo se puede decir sobre el alma. Es decir, la paz espiritual del alma es la obediencia del alma a la ley de Dios, la ordenada obediencia del alma a la ley de Dios. A este punto podemos sacar una primera conclusión que ya nos da una ventana sobre el tema que estamos tratando. Donde hay pecado no puede haber orden y por lo tanto no puede haber paz. El mismo San Agustín, en el texto que estábamos comentando, en el capítulo 19 de La Ciudad de Dios, dice, la paz de los deshonestos no es verdadera paz. Él no hace más que repetir una famosa frase del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22, dice, no hay paz para los impíos. Si para los pecadores no hay paz. Señores, atentos. Para los pecadores no hay paz. Ahora, ¿qué cosa es orden? Porque hemos visto tranquilidad en el orden. ¿Qué cosa es el orden? El orden se define filosóficamente y después, claro, teológicamente, pero se define como la recta disposición de las cosas según su fin natural. Si yo tengo un lapicero y yo puedo escribir con el lapicero, ese lapicero está en orden. Es decir, el fin natural de un lapicero es escribir. Si el lapicero escribe, está en orden. Si no escribe, no está en orden, no me sirve para nada, me sirve solo para echarlo a la basura. Por lo tanto, es la recta disposición de las cosas según su fin natural y sobrenatural. Podemos aplicar esto a una sociedad, en la recta disposición de las cosas según el fin natural de la sociedad y el fin del sobrenatural de la sociedad. ¿Por qué? Y aquí es un concepto muy importante. La sociedad también tiene como finalidad favorecer la práctica común de la virtud. La sociedad no es solamente para organizar y administrar la vida material de los hombres. La sociedad tiene que tomar el hombre como él es, cuerpo y alma. Por lo tanto, la sociedad también tiene que trabajar para el bien espiritual, primero intelectual y después incluso espiritual, creando condiciones para la santificación de los hombres. Ahora, cuando una sociedad no tiene este orden interno, no puede tener paz. Por ejemplo, un país que tenga una ley que permite el aborto, es decir, que permita la matanza a sangre fría de un ser inocente en el lugar que debería ser el lugar más seguro del mundo, el vientre materno. Una ley de aborto es una ley que rompe el orden natural, para no hablar del orden sobrenatural, en una sociedad. Una sociedad que tenga una ley de aborto no puede tener paz porque no tiene orden, no tiene tranquilidad. Ahora, ¿de dónde nace este desorden? Damos un paso adelante. Cuando Dios creó la primera creación, los ángeles, Él la creó en orden, en paz y en la felicidad. Si leemos el Apocalipsis, veremos las ceremonias magníficas, fabulosas que hay en el cielo, todos los ángeles que cantan santo, santo, santo el Señor, Dios de los ejércitos, etc. Todo era paz, todo era tranquilidad, todo era felicidad, todo era luz, todo era serenidad en el cielo. A un cierto punto, el ángel más alto, más elevado, Lucifer, pecó. Dice, yo no acepto esto, yo quiero ser como Dios. Él pecó y se rebeló y
con el grito impío, non serviam, no serviré, es decir, no te obedeceré. Contra él se levanta San Miguel Arcángel con su grito de guerra. ¿Quién como Dios? Mijael. Miguel quiere decir eso, ¿quién como Dios? Y el Apocalipsis dice, magnum prelium factum est in cielo, y hubo una gran batalla en el cielo. Quiere decir, a este punto nace un deber para los buenos, primero para los ángeles buenos y después, como vamos a ver, para los hombres, que es el deber de la militancia, el deber de la lucha, que antes que hubiese el pecado, yo podía estar tranquilo, no había mal y no habían malos para luchar contra ellos. Desde que se estableció el pecado en el universo con la rebelión de Lucifer, nace, a contrario sensu, el deber moral de la militancia para defender a Dios, para defender el orden, para defender el orden. Ahora, eso se dio en un segundo momento también con el pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Conocemos la historia, la serpiente tienta a Eva, Eva tienta a Adán, los dos pecan, y allí también Dios castiga a la serpiente, castiga a la mujer, castiga al hombre, y después dice, pondré enemistades entre la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. San Luis María Grignon de Montfort, un grandísimo santo francés, fin del 1600, comienzos del 1700, comenta esto y dice, Dios creó una sola enemistad, pero como todo lo que Dios hace es perfecto, esta enemistad es perfecta. Que la enemistad entre la serpiente, quiere decir el demonio, y la mujer, quiere decir Nuestra Señora, la Virgen María. Entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de María. Y este es el hilo dorado rojo, digamos así, de la historia. Es la eterna lucha entre el bien y el mal en toda la historia. Una lucha que, y esto es muy importante, nosotros no escogimos, es un hecho. El pecado existe, el mal existe. Lucifer se rebeló. La serpiente tentó a Adán y Eva pecaron. Hay el pecado original que nosotros heredamos. Ahora, esto hace sí que la vida del hombre sea una batalla continua. A comenzar de una batalla interna, como dice San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 23, yo veo en mis miembros una otra ley que lucha contra la ley de mi razón. Es decir, mi razón me dice, tú tienes que practicar la virtud, y mis miembros, quiere decir la sensualidad, rebelándose siempre, queriendo empujarlo hacia el pecado carnal. Y hay que luchar. Entonces, si yo quiero practicar la virtud, si yo quiero tener orden en mi alma, tengo que luchar. La lucha, estamos hablando de la lucha interna, la lucha es condición de santidad. Es por eso que el libro de Job dice, la vida del hombre sobre la tierra es una batalla. Militia est vita hominem super terra. La vida del hombre sobre la tierra es una batalla. ¿Por qué? Porque así como la paz interior se exterioriza en todo lo que el hombre hace, el pecado también se exterioriza y el pecado se encarna y mueve, por así decir, personas, ideas, movimientos, tendencias, falsas religiones, etcétera, etcétera, que son malos y contra los cuales hay que luchar para poder restablecer el orden. Para poder, por lo tanto, restablecer la paz. Porque no hay paz sin orden.
Yo acabo esta primera parte de mi programa, de mi vídeo, con una frase, un texto muy breve del Papa Juan Pablo II, elevado a los honores de los altares. Él dijo en 1991, en una parroquia romana, comentando el canto de San Francisco, Señor, haz de mí un instrumento de vuestra paz. Papa Juan Pablo II comenta, Jesús mismo se hizo instrumento, instrumento de Dios, instrumento de nuestra redención, de nuestra salvación eterna. Ahora, siendo soberanos, siendo autónomos, siendo personas, nosotros también podemos escoger de ser instrumentos de un bien mayor que nosotros. Esta es nuestra dignidad. Cuando nos dedicamos a una finalidad, a un fin que es mayor, más elevado que nosotros, que es superior, podemos decir que estamos haciendo el bien. Uno de estos bienes es la paz. Tenemos que ponernos al servicio de la paz. Juan Pablo II. La paz justa, no cualquier paz. Los católicos no somos pacifistas. No queremos la paz a cualquier costo. Queremos una paz justa. Paz y justicia. La paz es siempre obra de la justicia. Opus Justitiae Pax. Por lo tanto, ustedes ven, queridos amigos, que aquí está clarísimo. Aquí está clarísimo la doctrina de la Iglesia, una paz justa. Los católicos, dice Juan Pablo II, no somos pacifistas, no queremos la paz a cualquier costo, queremos una paz justa. Paz y justicia, la paz, es siempre obra de la justicia. Bueno, ahora entremos en una segunda parte que va a ser un poco más rápida, tal vez, en el magisterio de la Iglesia en tema de guerra y de paz. Comencemos con la famosa frase de el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que obran por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, obrar por la paz, actuar por la paz, luchar por la paz, es una bienaventuranza y el premio es ser llamado hijo de Dios. Ahora, la Iglesia Católica durante toda su historia ha luchado por la paz. Yo aquí leo un texto de la Enciclopedia Católica Italiana, dice, ninguna corriente en la historia como la Iglesia Católica ha tenido más viva la idea de la tragedia del evento bélico, que es de la guerra. Y ninguna corriente en la historia ha luchado más para mitigar los efectos de la guerra, instilando en los pueblos el sentimiento de fraternidad universal, de unidad y de amor. Ahora, ¿por qué la guerra? La misma Enciclopedia Católica responde. En el fondo de la concepción católica de la guerra está la idea de pecado original, del cual es una dolorosa consecuencia. Por lo tanto, donde hay pecado, hay guerra. La guerra es fruto del pecado. Ahora, el pecado es un hecho, es una realidad, nos guste o no nos guste, es una realidad y tenemos que tomarlo en cuenta. El Evangelio, ¿qué dice sobre el uso de la fuerza? Y aquí leo siempre un texto, estoy saltando algunas partes. Dice, esta aprobación de principio del uso de la fuerza para conservar o restablecer el orden no es contraria a los enseñamientos del Evangelio. Tal posición viene confirmada por los Evangelios.
Los teólogos y moralistas católicos son unánimes en decir que la guerra no es contraria a la esencia del mensaje cristiano. No hay ninguna contradicción, como ya lo ha demostrado San Agustín. Es decir, hay un consenso. Consenso quiere decir una unanimidad. Solo ahora, recientemente, es decir, históricamente han habido sectas protestantes que han hablado contra la guerra, pero en la Iglesia Católica ha habido una unanimidad. Uno diría, bueno, en la Iglesia primitiva la Iglesia era pacifista, la Iglesia era contraria al uso de las armas, era contraria a la militancia de los cristianos en el ejército. Esto no es verdad. Los mártires militares que han habido era porque se han negado a rendir culto religioso al emperador. Ustedes saben que del Imperio Romano el emperador era Dios, Dios. Y por lo tanto hacía parte de los usos del ejército que hubieran ceremonias religiosas en las cuales se rendía culto religioso al emperador. Los cristianos decían, perdón, nosotros obedecemos al emperador como nuestro comandante en jefe, somos militares, pero no lo consideramos Dios, el único Dios es Cristo nuestro Señor. Y a veces, muchas veces, eran martirizados por eso, no por su pacifismo, no porque rechazasen de servir en los ejércitos imperiales. Incluso ustedes ven el caso de grandes mártires como San Sebastián. ¿Quién era San Sebastián? San Sebastián era el comandante de la primera cohorte de la Guardia Pretoriana. Es decir, era la tropa de élite del Imperio Romano. El comandante de la tropa de élite del Imperio Romano era cristiano. Hay un escritor muy famoso aquí en Italia, Rino Camilleri, que tiene un libro muy, muy bonito, muy breve, pero muy bonito, Los Santos Militares. Y él muestra cómo la mayoría del ejército imperial romano eran cristianos, a un cierto punto. Por lo tanto, no es verdad que la iglesia primitiva fuese pacifista, fuese contra la guerra en sí. Incluso el concilio de Arles en el 313 excomulgó a los cristianos que desertasen del ejército imperial. Ustedes vean hasta dónde va la iglesia excomulgó a los desertores. Si ustedes son soldados, tienen que servir. Yo salto un hecho, no, yo lo narro, pero muy brevemente. Ustedes, ¿cómo es que la iglesia obtuvo su libertad en el Imperio Romano? La iglesia era religio non lecita, una religión ilícita, ilegítima, ilegal, y no podía ser practicada públicamente. A un cierto punto, Constantino, el emperador Constantino, en el año 313, hace el Edicto de Milán, por el cual da libertad a la Iglesia Católica y la Iglesia puede salir de las catacumbas y comenzar a expandirse por todo el mundo. Poco más, es decir, 50 años, 60 años más tarde, otro emperador cristiano, Constantino era cristiano, otro emperador cristiano, Teodosio, hace el Edicto de Tesalónica, o llamado Edicto Cunctos Populos, declarando la religión católica la única oficial del Imperio Romano. Pero ¿cómo se llegó al Edicto de Milán? Constantino había sido coronado emperador en el norte. Él estaba en Inglaterra luchando contra los escoceses. Su padre, Constanzo Cloro, muere. Él es proclamado emperador. Ahora, en Roma había un usurpador, Masencio. Entonces él viene desde Inglaterra, atraviesa Francia, entra en Italia y camina hacia Roma para tomar Roma, para reclamar Roma para sí que era el legítimo emperador. En cuanto caminaba, en cuanto marchaba rumbo a Roma, acontece un milagro que lo vieron todos, no solo Constantino, sino todo el ejército. Apareció una cruz en el cielo.
con un dicho, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Esa noche, Constantino sueña a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le dice, si tú pones mi símbolo en tus escudos y en tus estandartes, yo te daré la victoria contra Masencio. De hecho, al día siguiente, y esto todas las crónicas lo cuentan, y quien cuenta todo el sueño, etcétera, es su secretario Lactancio, por lo tanto un testigo ocular. Constantino hace pintar en los escudos no la cruz que no se usaba todavía, sino la P y la X, quiere decir el Kyro, Cristo, y en los lábaros. Y de hecho, él obtiene una victoria sobre Masencio, que es la batalla de Puente Milvio, o la batalla como la llaman en Italia, ad Saxa Rubra. Saxa Rubra es piedra roja. Y entra en Roma victorioso, y es así que la iglesia pudo establecerse en el Imperio Romano, a través de una victoria militar. Bueno, vamos más adelante. Ahora voy a comenzar, desgraciadamente, a correr un poquito. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia sobre la guerra justa? El primero que trató en modo sistemático, como ya dije, fue San Agustín. San Agustín dice, la paz es Ciudad de Dios, capítulo 19. La paz es el fin deseable de todo. Atención, la paz es el fin deseable de todo. Por lo tanto, cuando se hace la guerra es para conseguir la paz con la victoria. La paz es el fin de la guerra. Este es el principio fundamental. No se puede hacer guerra porque sí. No se puede invadir porque me da la gana de invadir, porque quiero las riquezas de ese otro país o porque no sé qué historia. No. La paz es el fin natural de todo y por lo tanto, incluso cuando se hace guerra, es guerra por hacer la paz. Entonces, la doctrina de San Agustín se articula en torno a estos tres puntos. Uno, la guerra es un mal, pero hay que recurrir a ella a veces para reparar injusticias y para restablecer el orden. Dos, la guerra puede ser justa si es justa la paz a la cual se tiende, ¿no? Y San Agustín dice, y ahora yo leo directamente una citación de San Agustín, se suele definir justa la guerra que restablece una injusticia o doblega un pueblo o una ciudad que cayó en el mal. Por lo tanto, es para restablecer el orden. Tercero, la voluntad debe ser siempre hacia el bien de la paz. La guerra se hace por necesidad, no habiendo otra solución posible. Y San Agustín concluye, sean por lo tanto pacíficos en hacer la guerra para llegar con la victoria al bien de la paz. Esta es la doctrina católica según San Agustín. Yo tengo aquí citaciones de otros padres, de San Justino, de San Ambrosio, etc. Yo lo salto, yo voy directamente a la Edad Media. En la Edad Media surge la filosofía, es decir, se forma la filosofía y la teología escolástica, que tiene como mayor exponente a San Tomás de Aquino, pero también a San Alberto Magno, San Buenaventura, etcétera, etcétera. Tomemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice, aquellos que hacen las guerras justas tienen como finalidad la paz. Por lo tanto, un católico debe ser contrario a una mala paz, que nuestro Señor no vino a traer
a traer sobre la tierra. Por lo tanto, Santo Tomás define lo que él llama justum bellum, guerra justa. Y dice, los que hacen la guerra tienen como finalidad la paz. Ellos son contrarios a una paz mala, que no es la paz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás pone 3 condiciones para que una guerra, el italiano cada tanto me sale. Santo Tomás pone 3 condiciones para que una guerra pueda ser justa. Primera, debe ser proclamada por la autoridad competente. Es decir, un privado no puede declarar la guerra. Y esto, dicho sea de paso, es el por qué la violencia armada, por ejemplo, de la guerrilla, es en sí misma, ilegítima y mala. Porque un privado no puede declarar la guerra, tiene que ser la autoridad competente. Segunda condición de Santo Tomás para que la guerra sea justa, que haya una causa justa. Quiere decir, yo no puedo hacer la guerra porque sí. Tiene que haber una causa justa. Tercero, que la intención de quien combate sea recta. Quiere decir, dice Santo Tomás, y aquí lo cito, que se procure promover el bien y evitar el mal. Y él dice, las guerras que no se hacen por ambición o por crueldad, más por amor a la paz, para reprimir los buenos y para reprimir los malos, y para socorrer los buenos, son guerras justas. Repito, Santo Tomás de Aquino, las guerras que se hacen no por orgullo ni por crueldad, sino por amor a la paz, para reprimir a los malos y socorrer a los buenos, son guerras justas. Bueno, esta doctrina fue incluida en muchos documentos pontificios. No lo cito, aquí tengo toda una lista de documentos pontificios en ese sentido, no lo cito, pero la idea es esa. San Buenaventura, que es más o menos es contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, él agrega también algunas condiciones para que la guerra sea justa. Y vean ustedes, San Buenaventura era el superior de los franciscanos. Por lo tanto, esa idea que los franciscanos son ipso facto pacifistas no es verdad. No corresponde al espíritu de San Francisco y no corresponde al espíritu de la orden franciscana. San Buenaventura, el tercer superior de los franciscanos, dice, para que la guerra sea justa, se exige que la persona que la declara tenga la autoridad, que quien combate sea un laico. Esto es muy importante. Un padre, un sacerdote, a no ser por legítima defensa, no puede combatir porque hay un principio ecclesia abhorrit sanguinis, es decir, la iglesia tiene horror de la sangre. Un sacerdote no puede combatir, a no ser, claro, legítima defensa, porque aquí, queridos amigos, yo hago un pequeño paréntesis. Aquí no estamos hablando de la legítima defensa, estamos hablando de guerras ofensivas. Que la legítima defensa cae bajo el derecho natural primario, porque es el principio de conservación de la persona, que es un derecho primario, natural. Y yo tengo el derecho de conservar mi ser, de conservar mi vida, de conservar mi modo de ser, etc. Por lo tanto, yo me defiendo en la legítima defensa contra cualquier factor que intente sacarme ese derecho. Eso es derecho natural primario. Aquí no estamos hablando de la legítima defensa, estamos hablando de guerras ofensivas. Por lo tanto, en estas guerras, los que tienen que combatir son los laicos. Y es por eso
la importancia, por ejemplo, en la Edad Media de las órdenes de caballería. Las órdenes de caballería defendían la iglesia porque la iglesia, los eclesiásticos no podían combatir. Por lo tanto, segundo punto, que quien combate sea un laico. Tercero, que aquel contra quien se hace la guerra sea de una tal insolencia que deba ser reprimido con la guerra. Es decir, hay que agotar todos los modos pacíficos para llegar a un acuerdo, todos. Eso es un imperativo divino. Si se agotan todos los modos y el adversario es de una tal insolencia que no quiere ningún acuerdo, entonces puede ser que la guerra sea justa. Ahora, según San Buenaventura, ¿cuáles son las causas justas para una guerra? La protección de la patria, la protección de la paz y la protección de la fe. Por lo tanto, si yo tengo que proteger la patria, tengo que proteger la paz o tengo que proteger la fe, es legítimo, es lícito recurrir a la fuerza. Hay después, si yo la salto completamente, toda la segunda escolástica. Ustedes saben que en el 1500, 1600 nace toda una segunda ola, por así decir, de filosofía y de teología escolástica, es la llamada segunda escolástica. Grandes nombres como Francisco de Victoria, como Francisco Suárez, etcétera, y otros, el cardenal Cayetano y tantos otros. Toda esta segunda escolástica sigue exactamente la línea del magisterio de la iglesia. Yo cito solo una frase de Francisco Suárez, el llamado doctor eximio. La guerra no es intrínsecamente mala y no es prohibida a los cristianos. Es una verdad de fe contenida en las Sagradas Escrituras. La guerra es una verdad de fe, dice, porque está contenida en las Sagradas Escrituras. Damos un gran paso adelante y vamos al catecismo de la Iglesia Católica. Y con esto ya comienzo a enveredarme hacia el fin de esta exposición. Ustedes saben que en el 1992 el Papa Juan Pablo II promulgó un nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Años más tarde, el Papa Benedicto XVI promulgó el compendio de ese catecismo. Bien, este catecismo es para reflejar el magisterio del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, podemos decir que es el más moderno que hay. Yo podría citar el Catecismo de San Pío X, podría citar el Catecismo Romano, el Catecismo de Trento y tantos otros catecismos, pero yo quiero citar justamente el más, entre comillas, moderno, para poder mostrar cómo esta doctrina sobre la guerra justa continúa hasta nuestros días, porque ese es el catecismo actualmente vigente. El catecismo dice que la guerra puede ser considerada justa a estas condiciones. Entonces cita las condiciones de Santo Tomás, etcétera. Eso ya lo hemos visto. A las condiciones de Santo Tomás, el catecismo de la Iglesia Católica agrega que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones sea dure en el tiempo, sea grave y sea cierto, sea objetivo. Que todos los otros modos para llegar a un acuerdo se sean demostrados impracticables o ineficaces. Que hayan fundadas condiciones de suceso, es decir, de victoria. Que el recurso a las armas no provoque males y desórdenes más graves de los que quiere eliminar. Entonces, claro, por ejemplo, no sé, una guerra nuclear puede causar más daños de los que quiere resolver. Ahí la situación moral es muy, como se llama, borderline. No quisiera entrar en esto, incluso porque estamos ya llegando al fin de esta exposición.
Yo resumo muy brevemente y después encierro con una lindísima frase de Santa Teresita del Niño Jesús. Hemos visto que todo el universo tiende a la paz, tiende a la serenidad, tiende al orden, sea las criaturas materiales, sea las criaturas racionales. A un cierto punto en este universo perfectamente pacífico, contento, ordenado, sereno, etc., se estableció el pecado. Es decir, hubo una rebelión de los ángeles, primero Lucifer, después hubo el pecado original de nuestros padres, Adán y Eva, y entró en el universo ese misterio de iniquidad, como lo llama San Pablo, que es el pecado. Habiendo pecado, surge naturalmente un deber de luchar contra el pecado, de luchar contra el desorden. Esa lucha es interna para establecer el orden internamente en mi alma, por lo tanto santificarme, y es una lucha externa porque el mal tiende a encarnarse, por así decir, en personas, en movimientos, en ideologías, en corrientes políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto surge el deber de la militancia. Nosotros somos miembros de la Ecclesia Militans, de la Iglesia militante. Y por lo tanto surge el deber de la guerra. Hay ocasiones en que la guerra es un deber, no solo un derecho, sino un deber. Ahora, para que una guerra sea justa, ya lo hemos visto, hay varias condiciones. Proporcionalidad, que sea declarada por la autoridad, que se hayan agotado todos los otros modos de llegar a un acuerdo pacífico, que busque la paz, etcétera, etcétera. Son las condiciones de una guerra justa. Por lo tanto, concluyo, no es verdad que la Iglesia Católica condena la guerra en sí. No es verdad que un católico no pueda, bajo ciertas condiciones, hacer una guerra. Y no es verdad que en algunas condiciones lo deba hacer incluso como un deber moral. Yo cierro con una frase muy bonita de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella dice, hablando a nuestro Señor Jesucristo, escribiendo, porque esto lo escribe en sus automemorias, en la historia de un alma. Dice, oh Jesús, yo quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en el terreno de los infieles. Siento en mí, continúa Santa Teresita, siento en mí la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Siento el deseo de cumplir, de hacer por ti, oh Jesús, las obras más heroicas. Siento en mí el coraje de un cruzado, siento en mí el coraje de un soldado pontificio. Ah, cuánto quisiera morir en un campo de batalla luchando por la Iglesia. Esto es Santa Teresita del Niño Jesús, la santa más dulce, más mansa, más suave que haya habido en la historia. Quisiera morir en un campo de batalla luchando en defensa de la Iglesia. Oh mi esposo divino, quiero morir en tus brazos, cantando sobre el campo de batalla con el arma en puño. Si hubiera vivido en el tiempo de las cruzadas, no habría tenido miedo de ir a la guerra. Me hubiera hecho cruzada y con cuánta felicidad habría ido a combatir los musulmanes. Y con esto, con esta frase bonita de Santa Teresita, queridos amigos, yo cierro este vídeo en el que expliqué el magisterio de la Iglesia en tema de guerra y de paz. Muchas gracias por su atención.